Buenas noches, queridos hermanos. Que la gracia y misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes. Para mí hoy es de gozo tener la oportunidad y el compromiso de compartir con ustedes la palabra del Señor. Les recuerdo que estamos predicando bajo la serie Señales del Verdadero. Y hasta el día de hoy hemos recibido la predicación de 4 señales que nos vienen a confirmar que Jesús es el Dios verdadero. Y la primera señal que nos fue predicada fue la señal del milagro que Jesús hizo en las bodas de Caná. La segunda señal que vimos fue la sanidad del hijo del oficial, seguido de la señal de el poder de Cristo sobre la parálisis, cuando vimos el milagro del paralítico de Betesda. Y la cuarta señal que vimos fue la alimentación de los 5,000. Hoy me corresponde a mí hablarles de la quinta señal, y es la señal del milagro que hizo Jesús dándole la vista a un hombre ciego de nacimiento. Por ello le invito a que me acompañen a leer en sus Biblias, busquen el capítulo 9 de Juan y vamos a estar leyendo el verso del 1 hasta el 9. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Amén. Alabamos el nombre del Señor por su bendita y eterna palabra. Y bien, cuando vemos el contexto general de este capítulo 9, cuando lo vemos en su totalidad, podemos ver 4 reacciones diferentes ante Jesús. La primera reacción es que los vecinos revelaron sorpresa y escepticismo. La segunda es que los fariseos mostraron incredulidad y prejuicio. También vemos en todo el contexto de este capítulo que los padres del ciego creyeron, pero decidieron callar por temor a la excomunión, a ser sacado de la sinagoga. Y por último, que el hombre sanado demostró una fe constante y creciente. Ahora bien, cuando vemos el contexto cultural de ese entonces, vemos que era una creencia común en la cultura judía que la calamidad y el sufrimiento eran vistas como el resultado de algún pecado, o no algún pecado, sino algún gran pecado. Pero Cristo utilizó el sufrimiento de este hombre para enseñar acerca de la fe y para glorificar a Dios. Entonces, vemos aquí lo primero en el verso 1 que vemos aquí es que los discípulos hacen una pregunta. Los discípulos hacen una pregunta cuando vemos a Jesús
el contexto anterior, al capítulo 9, Jesús viene de enfrentar a los fariseos, de enfrentar a los judíos con discusiones fuertes, donde él le hablaba de que él era el enviado y que ellos no lo aceptaban, no lo recibían, no creían en él. Y ellos decían que creían en Dios, pero Jesús le enfrentaba diciéndole: ¿cómo ustedes dicen que creen en Dios y no creen en mí, que Él me ha enviado? Y después de todas esas confrontaciones, Jesús sale de allí y dice que atravesando por en medio de ellos, Jesús se fue de ese lugar. Y fue cuando Jesús sale de ese lugar que entonces, al pasar por este lugar, dice la palabra que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Algo que llama mi atención es cómo Jesús vio a este hombre y de una vez supo que era ciego de nacimiento. Y esto llama mi atención porque a veces nosotros queremos tapar, ocultar cosas, como si Dios no fuera el Dios omnisciente, que aún eso, por más profundo que tú lo quieras tener, está desnudo delante de Él. Él es el Dios omnisciente, Él todo lo sabe. Y dice que al pasar Jesús vio a un hombre y de inmediato Jesús supo que era un ciego de nacimiento. Y allí entonces se abre la conversación con una gran pregunta de los discípulos que dicen: Rabí, que traducido es maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Como le dije ahorita en la introducción, en esta cultura se creía que el sufrimiento, que las penas, los padecimientos eran consecuencia de nuestros pecados. Y por eso los discípulos abren esta conversación haciéndole esta pregunta a Jesús. A lo que Jesús responde de una manera tan diferente a como nosotros lo haríamos. ¿Por qué? Porque Jesús no se fue a responderle la duda a los discípulos. Jesús de una vez se fue a aclarar cuál era su propósito. Seguido, o podríamos decir, cuando nosotros vemos a alguien, y puedo decirlo porque he escuchado personas hablar así, decir: no, porque ese está sufriendo porque es un hombre que ha pecado. Y vemos entonces que los discípulos tenían esa misma concepción. Ellos pensaban igual. Y por eso le hacen la pregunta. Entonces, nosotros pensamos que cuando alguien sufre más allá de lo normal es porque es alguien que peca más allá de lo normal. Los discípulos lo creían así, al grado que se preguntaban si este hombre era un pecador empedernido, alguien que había pecado antes de nacer. Y no es de dudar que el hecho de vivir en un mundo caído, donde la buena conducta no recibe siempre una recompensa y la mala conducta no recibe siempre un castigo, entonces es por ello que los inocentes muchas veces son los que sufren. Y si Dios quitara el sufrimiento cada vez que nosotros sentimos que lo justo es que el Señor quite el sufrimiento, entonces, ¿qué pasaría? Que nosotros seguiríamos a Jesús por comodidad y conveniencia y no por amor y devoción. Y eso es lo que mucha gente pretende, que desde que yo clamo al Señor y le digo: Señor, quítame este padecimiento, Él tiene que hacerlo. Pero ¿qué sucede en nosotros? Que de inmediato Él quita eso, nos olvidamos que fue Él que nos quitó ese padecimiento, ese sufrimiento. Entonces, lo que quiero que tú mantengas presente es que sean cuales sean las razones de nuestro sufrimiento, Jesús tiene el poder para ayudarnos a lidiar con él. Cuando tú sufras debido a una enfermedad, a una tragedia, a una incapacidad,
trata de no cuestionar a Dios diciéndole, ¿por qué me sucedió esto? Ni tampoco le diga, ¿en qué me equivoqué? Más bien, tú y yo debemos pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para la prueba y que nos dé una perspectiva más clara de lo que está sucediendo, para no caer en el pecado de cuestionar a Dios, creyendo que nosotros somos quienes para hacerlo. Simplemente tú y yo debemos mirar la situación y no sentir el espíritu de conmiseración, de venir al Padre y decirle, Señor, pero ¿y por qué a mí? Señor, pero mira qué difícil situación. No, dile, Señor, si tú has permitido esto en mi vida, dame las fuerzas para superarlo y ayúdame a ver con claridad qué es lo que tú quieres tratar conmigo en medio de esta situación. Bien, luego de ver esta pregunta viene la respuesta. Jesús responde a la pregunta y de una manera inusual, porque él da una respuesta, pero no una respuesta que conteste a la pregunta, sino que él responde sin contestarla. Él dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. No debemos enfocarnos en que esta persona esté en esta condición y lo que a nosotros nos inquieta es saber cuál es la consecuencia, o sea, qué fue lo que trajo como consecuencia esta situación y tratar de descubrir quién fue que pecó. No, y eso es lo que Jesús le dice a los discípulos. No importa quién pecara, si fue él, si fueron los padres, no. La respuesta de Jesús fue, yo no vine para contestar estas preguntas, pero yo vine para hacer el trabajo de Dios y aliviar tantos sufrimientos, tantos padecimientos, mientras yo puedo. Por eso es que cuando tú estés pasando una prueba, no cuestiones a Dios. No cuestiones ni te sientas como que yo soy el peor. ¿Por qué a mí? No. La respuesta de Jesús es, yo vine a hacer la obra del que me envió. Por eso tú debes decirle, Señor, dame la fuerza para yo soportarla y salir victoriosa de esta prueba. Cristo le responde a los discípulos de una manera directa, precisa y concisa, pero no yéndose a la pregunta como tal, sino aclarando. Eso que ustedes están tomando en cuenta, a mí eso no me interesa. Aquí lo que importa es que yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió fue aliviar el sufrimiento, el padecimiento. Es decir, que eso que tú estás padeciendo, ese dolor que tú estás sintiendo, ese sufrimiento que te agobia, hay alguien que vino a aliviarlo. Y ese alguien se llama Jesucristo. Pero mientras tú estés enfocada en ver cuál es la raíz de ese padecimiento, entonces no vas a ver a ese Cristo que vino a traer el alivio, porque te vas a enfocar en lo que no debes. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos la respuesta de Jesús a los discípulos, es una respuesta consistente con la que vemos en el libro de Job. En ocasiones vemos en el libro de Job que Dios intencionalmente nos deja sin el conocimiento en relación a la fuente o a la razón que hay detrás del dolor. Muchas veces. Por eso es que yo digo, el Señor permite muchas cosas en nosotros para probar para probar la manera en que dependemos de Él, para probar nuestra fe, para probar cuánto le hemos creído y cuánto confiamos en Él. Entonces, en el libro de Job vemos algo parecido. Dios intencionalmente nos deja sin darnos el conocimiento, sin dejarnos ver cuál es la razón que hay detrás de mi dolor, de mi padecimiento, de mi sufrimiento.
Y por eso es posible que en el verso 3 fuera expresado así: ni sus padres pecaron, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras. Y nosotros diríamos, bueno, entonces Dios nos pone a sufrir para él simplemente hacer el milagro. Bueno, él es un Dios soberano. Lo bueno de todo esto es que si él lo permite, él tiene una solución. Y la solución de él no es pasajera, es eterna. Lo que nos está pasando no es para muerte, no es para destrucción, es para la gloria de Dios. Y eso es lo que debe estar en nosotros. No dejemos que las circunstancias nos desenfoquen. No dejemos que la prueba nos lleven a la ruina, nos lleven a estar en ese estado agónico donde dudamos de que Dios esté con nosotros. No, vamos a aprovechar esa situación para acercarnos más a Él, para decirle cuánto lo necesitamos, para decirle que no podemos sin Él. Entonces, nosotros entraríamos en la gran cuestionante que hacen todos los ateos, que hace el mundo, los incrédulos, de decir, y entonces, si Dios existe, ¿por qué suceden estas cosas malas? En general, suceden porque vivimos en un mundo caído, un mundo dispuesto a servir a Satanás y al pecado. Entonces, fíjense, cuestionan tanto la existencia de Dios, pero cuando ven el resultado de su estilo de vida, entonces dicen, ¿dónde está Dios? ¿Qué significa esto? Que ellos saben que hay un Dios que es real y verdadero, pero ellos quieren ver a un Dios obrar en su vida cuando ellos andan en el pecado, cuando están sirviéndoles a Satanás. Entonces es muy bueno cuando yo soy una persona desobediente, cuando yo no me someto a la autoridad de Dios, cuando yo no me someto a las autoridades delegadas de Dios y vienen las situaciones a mi vida y en vez de yo reconocer que yo he estado mal, yo empiezo entonces a echarle la culpa a Dios. No, porque Dios me dejó solo. ¿Y dónde está Dios? Y esa es la reacción natural de todo aquel que no cree en Dios. Y por eso la pregunta siempre viene, ay, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Y por qué si Dios es real? ¿Y por qué si Dios existe? Suceden cosas malas. Hay algo natural que está a la vista de todo el mundo. Y es que vivimos en un mundo caído donde aquí el que está gobernando es el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién? Satanás y todos sus demonios. ¿Y a quién le está sirviendo el mundo? A Satanás. Porque está creyéndole más a Satanás que creyendo las verdades del único Dios verdadero. Entonces, por esto es que suceden las cosas malas. Tenemos que estar conscientes que vivimos en un mundo caído, en un mundo perverso, en un mundo que se ha separado de Dios, que ha negado a Dios rotundamente. Entonces no podemos esperar que todo lo que acontezca en el mundo sea bueno. No. Si algo bueno sucede es porque el Padre tiene misericordia, es porque Él nos ama de tal manera que constantemente nos demuestra que Él es un Dios misericordioso y benevolente. Después de ver entonces a Cristo responderle de esta manera a los discípulos, de aclarar entonces que no importa la condición, no importa el origen de la condición, lo que importa es que hay un Dios que está en control de todas las cosas, que no debemos enfocarnos en lo que no es relevante, vamos a enfocarnos en la solución segura. Vamos a enfocarnos en la salida que tenemos a este mal y no en el mal. Luego de ver esto, entonces vemos a Cristo aclarando que Él dice en el verso 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y esto nos conecta otra vez con el inicio de este evangelio. Dice Cristo que
El Verbo era la luz que venía al mundo, de quien Juan debía dar testimonio, y esa luz vino a alumbrar a todo hombre. Decía que este versículo nos conecta con el inicio de este evangelio, donde Juan aclara que Cristo es la luz que vino a alumbrar a todo hombre, pero esta luz va a alumbrar a aquellos que acepten al Hijo, que lo reciban y crean en él. Y aquí vemos que Jesús vuelve a decir: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cristo vino a alumbrar, Cristo vino a echar fuera toda tiniebla, Él vino a traer la solución que tú y yo necesitamos. Amén. Ahora bien, entre tanto que dura el día, aclara el Señor, entre tanto que dura el día. ¿Qué significa esto? Bueno, hay oportunidades que deben ser aprovechadas. No podemos esperar lo último para decir: no tuve tiempo de hacerlo. Y esto es lo que Cristo está diciendo. Mientras es de día, yo tengo que hacer lo que vine a hacer. Porque va a llegar el momento en el que ya se terminó mi propósito, cumplí con mi tarea, ya. Entonces, así mismo nosotros hoy tenemos la oportunidad de venir a Cristo por amor. Hoy tenemos la oportunidad de aceptarle como la luz verdadera que vino a alumbrarnos. Hoy tenemos la oportunidad de aceptar al único Dios verdadero, reconocer que Él es el único que va a darnos acceso directo al Padre, el único que va a abrirnos las puertas. No esperes que sea tarde. No espere que llegue la noche, porque si llega la noche, la puerta se cierra, las oportunidades ya no son, y por más que tú quieras, no vas a poder. Y aquí Cristo lo deja claro. Y no porque Él no tenga el poder de obrar en la noche, no. Recuerden que Cristo vino a modelarnos en su ministerio terrenal el estilo de vida de un hijo obediente al Padre, de un hijo que se somete al Padre. Y por eso aquí Él aclara: yo debo hacer la obra de mi Padre mientras dure el día, porque llegará la noche. Si descuidamos nuestras oportunidades para servir, pueden perderse para siempre. Este es el tiempo, este es el momento. No desperdicie la oportunidad que el Padre te está dando. Vamos a aprovecharla. Vamos a aprovecharla al máximo, porque las oportunidades no siempre van a estar. Llegará el día en el que ya no habrá. Entonces, queridos hermanos y amigos, yo te motivo a que tú puedas abrir tus ojos y veas que tú tienes un escenario preparado. El Padre ha preparado un gran escenario y es el tiempo en el que estamos viviendo, tiempo donde las personas están viendo que necesitan a Dios, tiempo donde el mundo está viendo que no hay nada seguro en esta tierra, que lo único seguro es Dios. Este es el mejor momento para tú servirle al Señor. Este es el mejor momento para tú compartir las verdades del reino. Esta es la oportunidad que el Padre ha preparado. Tenemos muchas personas sensibles al Evangelio, muchas almas que necesitan recibir palabras de consuelo, palabras de afirmación, palabras de motivación, palabras que les levanten. Y todavía tú estás diciendo: yo no puedo. Vamos al verso 6. Dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y juntó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí vemos los versos 6 y 7. Vemos aquí el hombre es sanado. Vemos la sanidad. La palabra escupió y untó los ojos. En este milagro, en esta señal, Jesús fue quien tomó toda la iniciativa. En otros milagros de Cristo vemos que la gente se acercaba y le pedía al Señor que le sanara, le pedía al Señor
el milagro, pero en este vemos que el Señor tomó toda la iniciativa. Dice que Él pasó, vio al hombre y ni siquiera le preguntó, como en otros pasajes que vemos que Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Aquí no lo vemos, sino que Jesús, después de decir lo que había dicho anteriormente, escupió y untó los ojos. El hombre ciego no vino ante Jesús a pedirle que le sanara. Jesús se acercó, sin embargo, Jesús sí estaba esperando que el ciego respondiera en fe. Cuando él le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. O sea, Cristo actuó, tomó la iniciativa, pero ante esta iniciativa Cristo esperaba una respuesta del ciego. Y por eso le dijo, ve al estanque de Siloé. ¿Y qué es lo que vemos? Que el hombre respondió con fe. El hombre no dijo, ¿qué fue lo que tú me pusiste? Porque recuerden que él no podía ver. Él no cuestionó. ¿Qué es lo que tú me estás haciendo? No. Él se dejó y obedeció. Reaccionó en fe. Respondió en fe. Yo te pregunto, cuando Cristo se acerca a tu vida y Él se acerca de diferentes formas, ¿cuál es la respuesta tuya? ¿Cuál es la respuesta nuestra? Cuestionarle. Tú y yo simplemente debemos obedecerle. Sí, a veces es difícil, porque a veces queremos ver los resultados. Queremos que el Padre nos muestre todo para poder obedecerle, pero si fuera así, eso no sería obediencia. Entonces, eso es lo que vemos. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. La obediencia trajo el resultado que él esperaba y que ansiaba toda su vida. Este fue un milagro completamente único en las Escrituras. Desde Génesis hasta Juan, ningún profeta, sacerdote o apóstol dio sanidad a ojos sin vista. Pero Jesús sí hizo este tipo de milagro, este tipo de sanidad, más que cualquier otro milagro. Salmo 146:8 nos dice aquí que Jehová abre los ojos a los ciegos. ¿Y qué vemos en Jesús en este milagro? Que Él abrió los ojos a un ciego, confirmándonos entonces que Jesús es Dios, confirmándonos que Él era el único que tenía el poder de hacer esta obra. Igualmente lo vemos en Isaías 35:5, que dice, los ojos de los ciegos serán abiertos. Abrir los ojos a los ciegos era un trabajo específico del Mesías, y aquí queda demostrado. Otra cosa que debe llamar nuestra atención es que dice que hizo lodo con la saliva. ¿Por qué Jesús usó lodo y saliva? Jesús con frecuencia variaba sus métodos de sanidad para que nunca se convirtieran en fórmulas, porque de haberlo hecho así nosotros estuviéramos inventando, creyendo que usando la misma fórmula íbamos a obtener el mismo resultado, pero no. Cristo variaba la manera en que obraba. Y también podemos ver que Jesús aquí está utilizando la tierra del piso y lodo para hacer una obra de creación en el hombre, muy parecida a la que fue hecha en Génesis, cuando Dios formó al hombre. Entonces, cuando vemos la palabra saliva, quizá para nosotros sea algo ofensivo, asqueroso, y podríamos verlo de esa manera. No a todos les gustaría que le unten algo hecho con saliva, y más en su rostro. Asimismo, para mucha gente es el Evangelio. Lo ven como algo ofensivo, lo ven como algo que viene a atacarle. Y sí, nosotros sabemos que el Evangelio puede ser algo ofensivo, pero viene a ofender tu orgullo, viene a ofender el ego, viene a ofender a ese hombre pecador que hay en ti. Porque lo que quiere es descubrir, que tú puedas ver que eres una persona pecadora que necesitas al Señor. Entonces, no debemos sentirnos mal cuando rechazan el Evangelio que estamos predicando. Porque si siendo Cristo el Mesías,
fue rechazado, ¿cuánto más nosotros? Entonces, esta es la manera en la que Cristo obra. Esto viene a confirmarnos que solo Él tiene el poder para obrar de esta manera y que Él es el único verdadero. Entonces, vamos a procurar que cuando nosotros estemos compartiendo el Evangelio, no nos enfoquemos en cómo la gente lo vea, sino que nos enfoquemos en que éste cumple el propósito para el cual el Padre lo ha enviado. Que el Señor ha decidido usar el Evangelio para salvar. A Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura del Evangelio. Y para la gente esto sería una locura, que Cristo usara lodo hecho con saliva para sanar a este hombre. Y diríamos, si no fuera entonces con su saliva no se sanara. No, y por eso es que vemos aquí que Cristo no repite el método en cada milagro, Él varía para que no nos enfoquemos en el método, sino que veamos que el poder sale de Él, porque Él es el poderoso, Él es el verdadero. Vamos a ver esta señal y vamos a estar claro de que Él es el único verdadero. Entonces, cuando vamos al versículo 8, vemos aquí la controversia que se armó alrededor de la sanidad de este hombre. Los hombres reaccionaron hacia el hombre sanado. Y vemos aquí que los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Pero él decía, yo soy. Cuando Cristo llega a tu vida, cuando el Señor obra en tu vida, a mucha gente le va a parecer extraño, le va a parecer algo fuera de lugar. Pero esto viene a confirmar que lo que está sucediendo en tu vida es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el hombre no puede aceptarlo si Cristo no está allí. Entonces, vemos aquí que los vecinos y los que antes le habían visto que eran ciegos decían, no es este. Y se cuestionaban. Por eso es que para muchos es difícil creer cuando alguien viene a Cristo. Y se enfocan en ver tus debilidades, se enfocan en ver todo lo que tú eras antes y te sacan en cara. Y ese no era el hombre malo, la mujer mala, y esa no era la que hacía esto y aquello. Sí, porque es difícil aceptar que un hombre, siendo malo, sea transformado y convertido en alguien que es bendecido para bendecir. Esto fue lo mismo que pasó con los vecinos, con los que veían a este ciego mendigar, con los que vieron a este hombre todos los días mendigar. Ellos se sorprendían, ellos cuestionaban. Pero yo vengo a decirte que no importa lo que digan los que están en tu entorno, si el Señor inició una obra en ti, Él la va a ir perfeccionando, Él la va a ir completando. No te enfoques en lo que los otros quieren, porque ellos lo que buscan es que tú vuelvas a lo viejo. Cristo ha venido a transformarnos, Él ha venido a sanarnos, Él ha venido a demostrarnos con hechos reales y contundentes en nuestras vidas de que Él es el único verdadero. Por eso estamos predicándote de estas señales. No para que tú sigas a Cristo por sus señales, sino para que tú creas que Él es un Dios verdadero, que tiene poder sobre todas las cosas. Vimos el poder de Cristo sobre la calidad al transformar el agua en vino. Vimos el poder de Cristo al sanar el hijo del oficial. Vimos el poder en Cristo cuando alimentó a los 5,000. Vimos el poder de Cristo cuando aún en medio de la tormenta, de la tempestad del mar, Él pudo llegar a la barca y traer paz y traer tranquilidad. Vimos el poder de Cristo hoy a través del milagro en la ceguera. Pero lo vimos también en un hombre que tenía 38 años, paralítico, postrado. Y allí vimos el poder de Cristo en la parálisis. Hoy yo te digo, ¿qué tú estás esperando para ver el poder de Cristo en tu vida? ¿Qué tú estás esperando para ver el poder de Cristo en tu familia, en tu entorno? Él está aquí y simplemente quiere que tú abras tu corazón para que Él entre
y te muestre lo que Él puede hacer contigo, sin importar la condición en la que tú te encuentres. Él es poderoso, Él es el verdadero. Padre, gracias por tu poder. Gracias porque por medio de Cristo nos confirma que tú eres el único Dios verdadero, que Cristo es el Hijo a quien tú enviaste a morir en lugar nuestro, por medio de quien recibimos perdón, por medio de quien recibimos sanidad, por medio de quien recibimos liberación. Gracias te damos. Gracias, Señor, por tu amor inmerecido. Gracias por tu misericordia. Señor, que cada persona que ha recibido esta palabra reciba tu poder, reciba tu gracia y reciba tu misericordia.